Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre el libro Rebelión en la Granja, escrito por George Orwell. George Orwell, seudónimo de Eric Blair, es un escritor nacido en la India en 1903. Meses después de nacido, su familia o su madre se mudaron a Inglaterra, donde él pudo estudiar en el Colegio Eton, un colegio recto, lleno de tradiciones. Decidió mudarse a la India de nuevo, junto con su padre, y formar parte de la policía inglesa imperial, que en ese momento controlaba los territorios hindúes y de Asia del Sur. Experiencia que lo llevó a escribir otros de sus ensayos importantes. Pero no, Orwell se interesaba por la gente trabajadora, así que en 1929 decidió mudarse a París, donde conoció la pobreza, trabajando y mendigando con sueldos mínimos. Después de eso, se mudó a Londres otra vez, donde trabajó como maestro y en bibliotecas. De eso nació su obra Una noche en París. Pasaron los años y escribió varios ensayos acerca de los sistemas políticos y el socialismo inglés que en ese momento reinaban. Después de eso consiguió trabajo en un periódico y fue mandado a investigar o a reportar todo lo que estaba sucediendo en España en esa época, la Gran Guerra Civil Española. Él se mudó ahí junto con su esposa y fue conmovido por todas las causas sociales que en ese momento acontecían, así que decidió unirse a la PAUM, partido anarquista que estaba en contra de la monarquía. Sufrió grandes heridas y debido a eso tuvo que abandonar España. Ya en cama escribió una de sus grandes obras, que es Homenaje a Cataluña. Eso fue en 1938. Meses después, antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, viajó por diferentes partes de Europa y en 1945 lanzó su obra Rebelión en la Granja, inspirada en el régimen totalitario y socialista soviético. En este libro se pueden ver retratadas diferentes figuras importantes en la historia de Rusia, como son Stalin, Trotsky o Lenin. Rebelión en la Granja es una radiografía del poder. Es literatura que habla de política. Es una fábula de la Revolución Rusa, de la corrupción de un ideal, de la muerte de una utopía. Es la visión fatalista de un autor que vivió en carne propia el terror de la Guerra Civil Española, una guerra considerada por muchos el antecelo del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. La historia comienza cuando el viejo mayor decide contar a los demás animales acerca de un sueño que tuvo, un sueño donde el hombre ya no era el rey. Eso inicia a todos a hacer una revolución, una rebelión en contra del ser que todo lo manda y nada produce, porque su vida era básicamente la miseria y la esclavitud. Una rebelión debería venir, una rebelión permanente que lo librara de todos los males y que, sin embargo, quienes deberían ser los propietarios de la tierra deberían ser los animales, aquellos que la trabajan. Los exhorta a jamás parecerse al hombre, a nunca adaptar sus usos y costumbres, pero, sobre todo, a considerar enemigo a todo aquel que se moviera sobre dos pies. Con esta sencilla alegoría, Orwell expone un planteamiento rebelde. La rebelión se da de manera fortuita en unos cuantos días después. Los animales expulsan al señor Jones, que era su dueño, y de pronto se ven libres en la granja, que deciden llamar la granja animal. El poder corromperá poco a poco los ideales del viejo mayor. A través de la historia de la rebelión en la granja se cuenta también la revolución rusa y quizá, más allá de lo que el autor Orwell propuso, la historia de la corrupción de los sistemas totalitarios políticos. Los líderes se sirvieron del pueblo para conquistar el poder y paulatinamente aumentaron su abuso de la gente hasta llegar al punto en que las condiciones de vida eran incluso peores que antes de la rebelión. La simbología, parte inherente de la relación, los personajes históricos encuentran su equivalente en los de la novela. Ejemplos de ellos son el cerdo Trotsky, el cerdo Napoleón, que se representa en Stalin, Snowball, que personifica a Trotsky, Squealer, que actúa como la propaganda política, Minimus, que hace de las veces de los escritores pro-Stalin, Frederick, que encarnan el líder alemán Hitler, el cuervo Moses, que simboliza la Iglesia Católica,
y su ideal a través de una vida de trabajo que se puede alcanzar el Edén, que en el libro era el monte de azúcar. Molly, que representa a la clase media alta, no dispuesta a ceder todos los beneficios que había tenido en el antiguo régimen. Como vemos, es un libro muy bueno. Y siguiendo con la representación de personajes, son las palomas mensajeras, que cumplen la misma función que la propaganda enviada a países extranjeros, y algunos otros no menos importantes, además del molino de viento, que jugaba el papel de la famosa industrialización rusa. Otro actor de relevancia en la novela es el poder de varias de sus manifestaciones, el que se ejerce mediante la fuerza, el que se consigue a través de la manipulación, el que es obtenido por coacción, el que nace de la influencia. Así, por ejemplo, cuando Napoleón utiliza a sus perros para intimidar y ser obedecido, está ejerciendo el poder del violento que obtiene a través de la fuerza. Con Squealer, en su brilloseo y sus grandes discursos, convence a los demás animales de su nueva verdad. El poder lo surge de la manipulación. Cuando Napoleón amenaza, cuando invoca un castigo, consigue el poder de la coacción. Cuando Boxer, uno de los caballos de la granja, acepta sin condición alguna lo que los cerdos disponen, ya que lo ve como figura de autoridad, cede ante el poder por la influencia, y cuando el camino a seguir se decide por las reuniones dominicales, el poder se ejerce por consenso. Y bien, el ejercicio del poder a veces se obtiene una obediencia consciente y voluntaria. Orwell demuestra que, en este caso, esta última no depende totalmente del razonamiento, pues basta con que la razón esté presente apenas parcialmente para crear una apariencia de la propia disposición. Es entonces cuando se puede hablar de la dominación. La voluntad del dominador, en este caso Napoleón, influye sobre las acciones de los dominados, a tal grado que estos creen que la voluntad propia fue la que los impulsó a hacer sus actos. En Rebelión en la Granja, la realidad se distorsiona mediante la imposición de la fuerza, mediante el uso de la propaganda y de discursos, mediante la alteración de estadísticas. Los mandamientos utópicos que son paulatinamente desvirtuados cambian a favor de los cerdos de la clase dominante. Los cerdos terminan caminando en dos patas y confundiéndose con los propios humanos, de los que al final abrazaban las peores costumbres. Los demás animales no son capaces de darse cuenta de cómo fueron arrastrados de un régimen totalitario a otro. La sangre animal corre a cargo de otro animal. Los animales iguales en un principio dejan de serlo. Se abre una brecha entre ellos, un abismo de avaricia, el deseo y el poder absoluto. En la novela resultan notorias las coincidencias con la Rusia de Stalin, lo que les valieron a Orwell y a su novela y la censura y la desaprobación de la prensa en ese entonces. A Orwell no le importó ser criticado por lo que él decía o por lo que él pensaba. Es más, quería que todos lo supieran, quería que Europa despertara de estar ensimismado en la burguesía y en lo rico, en solo hacerse mejor. Este libro personalmente me gustó mucho porque refleja todos los movimientos que siguen existiendo, como la represión o que los políticos quieren renovarlo todo y no ven el beneficio para el pueblo sino para ellos mismos, y cómo después sus luchas en un principio que eran buenas se van deformando a través de sus avaricias y buscando un beneficio propio. Les voy a leer una línea de este libro, que es la última, que fue muy impactante ver el final. Dice: 12 voces gritaban enfurecidas y eran todas iguales. No había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos. Los animales, asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. Así es como Orwell plasmó fantásticamente en este libro. Realmente se los recomiendo mucho, y que también lean las otras obras de este autor, que es muy bueno narrando todo lo que dice y poniendo en perspectiva todas sus ideas y sus pensamientos. Gracias por ver este video. Espero que lo lean y les haya servido mucho esta reseña histórica, que es uno de mis temas favoritos.